Bajo una montaña oculto durante décadas existe un lugar que nunca fue utilizado para el que fue creado, pero que hoy guarda aún algo más inesperado. En el corazón de Bosnia y Herzegovina, este búnker nuclear fue pensado para resistir una guerra atómica y terminó convertido en una galería de arte. Hoy no vengo a mostrarles solo su historia, sino lo que ocurrió después. Bienvenidos a este segundo recorrido por el arte oculto del búnker ARK-D0. Este capítulo es la continuación del recorrido anterior, donde exploré la estructura, los túneles y la historia de este refugio secreto. Ahora la mirada cambia por completo. El llamado Comando de Guerra Atómica, conocido como ARK-D0, no es solo un vestigio militar, es también un espacio donde el arte contemporáneo ha encontrado un lugar inesperado para existir. Construido durante 26 años y finalizado en 1979, este búnker fue diseñado para proteger el liderazgo de la antigua Yugoslavia en caso de una guerra nuclear. Durante años su existencia fue uno de los secretos mejor guardados, ya que apenas 16 personas conocían de su ubicación exacta, 3 generales y 13 soldados que cuidaban estas instalaciones. Hoy, ese silencio se ha transformado en exposición y memoria histórica. Desde 2011, este lugar alberga una de las propuestas artísticas más particulares de Europa, con una bienal de arte contemporáneo que ha reunido obras de artistas de más de 30 países. Lo que antes fue un espacio de aislamiento y supervivencia, hoy es un escenario de expresión. Caminar por estos largos pasillos y habitaciones oscuras es encontrarse con contrastes constantes, con tuberías, maquinaria, puertas metálicas y entre todo eso, obras de arte que aparecen casi sin aviso, como si el propio búnker estuviera hablando a través de ellas. Algunas instalaciones parecen dialogar directamente con el pasado del lugar, con mensajes contra la guerra, reflexiones sobre el poder, advertencias silenciosas sobre la fragilidad humana y otros pensamientos de recuerdos nefastos con personajes también que gobernaron en otras naciones en el siglo pasado, donde dejaron legados de crudeza humana. Y es que aquí el arte no adorna, confronta. En varios espacios, las imágenes evocan la historia reciente de la región, recordando los conflictos que marcaron la disolución de Yugoslavia, en un país que vivió la guerra de los años 90, donde el arte aquí, hoy día, funciona como memoria histórica. Y mientras seguimos este recorrido por el búnker, lo que pocos saben es que en 1992, en plena guerra de los Balcanes, estuvo a punto de ser destruido al darse la orden de volar este refugio atómico con explosivos. Pero un oficial bosnio de nombre Serif Grabovica cortó los cables de detonación, evitando el daño, posibilitando que años después se diera a conocer la existencia de este lugar, al que los servicios ultrasecretos le llamaban Estambul, pero del que se dudaba su existencia.
Lo interesante en este recorrido es que muchas de las obras no están separadas del entorno, ya forman parte del lugar. No hay vitrinas ni barreras, y el arte convive con las oficinas, los dormitorios y los pasillos donde alguna vez se planificó la supervivencia de la élite de un país. A diferencia de otras exposiciones y galerías, aquí las obras son permanentes. Cada pieza se integra al espacio, convirtiendo al búnker en una colección viva, en constante transformación, pero anclada en su historia. Las piezas van engrosando una colección que empezó en el año 2011. Durante este recorrido por socavones y oficinas vas a encontrar de forma permanente arte contemporáneo y quizás por eso muchos visitantes pasan de largo sin detenerse realmente a observar. Pero si te tomas el tiempo, empiezas a descubrir detalles como retratos, instalaciones y símbolos con la constante presencia del mariscal Tito, figura central de toda esta historia en un búnker pensado por él y para él en caso de un conflicto nuclear. Uno de los aspectos más creativos que encuentro aquí es ver cómo el arte logra suavizar o al menos reinterpretar la dureza de este entorno, porque no hay que olvidar que este lugar fue diseñado para albergar a 350 personas durante 6 meses con provisiones de 100 toneladas de agua, alimentos, electricidad y otras comodidades completamente aisladas del mundo exterior. Como pueden ver, aquí no entra la luz natural, por lo que no hay ningún tipo de ventanas al exterior, al estar este refugio en el interior de una montaña, que llega hasta los 300 metros de profundidad. Y aún así, en medio de este encierro, aparecen obras que invitan a pensar, a cuestionar y a sentir, como si el arte fuera una forma de abrir ventanas donde no existen. Entre todas las instalaciones hay algunas que se quedan en la memoria, como una que encontré en un muro con la palabra fear, miedo, que se forma con pequeños abanicos de papel en movimiento. Una obra simple pero poderosa, porque en un lugar como este el miedo no es una idea, es el contexto de lo que transmitía. Entre historia y arte, el recorrido cobra sentido, porque no solo se trata de ver arte, sino de entenderlo dentro de unos espacios que fueron creados desde el temor, desde la posibilidad de una guerra total, y quedaron sin usar, solamente como testigos silenciosos en el tiempo. Este sitio deja muchas enseñanzas y es lo que por debajo el mundo no sabía. Este señor Tito construía y mantenía en un secreto. Este búnker tenía el nombre clave de Estambul. Aquí vamos otra vez en el camino de salida y mientras tanto vemos unos cuartos con los elementos tecnológicos de aquel entonces. Lo alternan con exposiciones de arte. Vemos las comunicaciones. Ya uno ha visto demasiado, pero observen, eran las comunicaciones más sofisticadas de esa época.
Después de 2 horas bajo tierra, el recorrido termina, pero la sensación permanece, porque lugares como este no solo se visitan, sino que se van procesando. Por lo que si alguna vez vienes a Bosnia y Herzegovina y estás en Sarajevo, vale la pena hacer el viaje hasta aquí y ver con tus propios ojos lo que significa transformar un símbolo de guerra en un espacio de reflexión. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y esto es Estado Natural Viajero. Gracias por acompañarme en este recorrido y nos vemos en un próximo destino. Hasta pronto. Chao.